Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Anabel Hernández, estudiante del noveno trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema bastante interesante, el cual tiene que ver con los derechos humanos y los presos políticos en Venezuela. Primero debemos saber también de qué va este tema, como lo es los presos políticos y los derechos humanos en Venezuela. ¿Okay? Los presos políticos son aquellas personas que están en contra de las políticas que origina el gobierno. Es decir, no tiene delitos comunes, pero por ir en contra del gobierno, estos son apresados. Y los derechos humanos son aquellos que se basan en el principio de respeto por el individuo. Su suposición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Luego de esto vamos a hablar sobre las causas, ¿ok? Del problema que hay acá en Venezuela en base a los derechos humanos y los presos políticos. Podemos decir que la principal causa que genera esta situación en Venezuela es el sistema político que rige en estos momentos en el país, considerado un gobierno de dictadura que ha traído mucha represión a todo aquel que esté en contra de la dirección política que tiene el gobierno actualmente. En este caso, el gobierno de Nicolás Maduro, trayendo como consecuencia que exista mucha cantidad de presos políticos en el país y que la mayoría de las personas no gocen de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando se vive en un gobierno dictador, los derechos humanos son muy vulnerables y estos se ven muy afectados y claramente afecta al pueblo venezolano en este caso que vive un gobierno dictador. Y ustedes se harán la pregunta, ok, pero ¿esto pasa desde el gobierno de Maduro o viene desde antes? Es sencilla la respuesta, puesto que los antecedentes de esto que tiene que ver con la violación de los derechos humanos y los presos políticos se sitúa dentro de los gobiernos tanto de Juan Vicente Gómez como de Marcos Pérez Jiménez, los cuales también eran gobiernos de dictadura que constantemente, ojo al dato, violaban los derechos de los ciudadanos, los cuales causaban que las personas levantaran su voz, pero al hacerlo eran reprimidos y posteriormente apresados por el gobierno, haciéndolos ver como si estas personas fueran delincuentes, cuando en realidad no era así y simplemente querían hacer valer sus derechos como personas, como seres humanos. Pero por un gobierno dictador no podían gozar de eso y por esto se convertían en presos políticos. Como dije anteriormente, al estar bajo un régimen dictador, los derechos humanos pasan literalmente a un segundo plano, debido a que la violación de estos es casi que recurrente, dejando a los venezolanos luchando por lo que se considera sus necesidades básicas, donde el gobierno ha dado como respuesta a este tipo de situaciones, a esta violación de derechos humanos, que es por el bloqueo que existe de parte de Estados Unidos hacia Venezuela y de las sanciones internacionales que se viven internacionalmente dirigidas a Venezuela. Dentro de los derechos humanos violados por el gobierno venezolano podemos nombrar muchísimos. Podemos decir que el salario que cobran los empleados públicos y privados es uno, debido a que este salario no les alcanza para nada y no pueden subsistir, entonces le violan el derecho a poder vivir bien, no pueden costearse su salud médica en dado caso que esta gente se enferme, no pueden ir a un hospital o simplemente pueden ir, pero en el hospital no van a haber recursos y ellos van a necesitar llevar esos recursos los cuales no tienen y no tienen el dinero de dónde sacarlo. La escasez de los servicios públicos también es una violación a los derechos. No hay agua potable, el gasoil, la gasolina, es algo constantemente, la luz eléctrica. Es algo que afecta mucho a estos derechos y que deteriora mucho a lo que es el venezolano. Y en busca de que esto mejore, estas personas salen a la calle alzando su voz nuevamente, pero como el gobierno ve y se da cuenta que están en contra y que prácticamente quieren perjudicar al gobierno, toman represalias y los encarcelan porque simplemente no van acorde a lo que yo estoy haciendo, que en este caso vendría siendo el gobierno. Además, el éxodo de venezolanos ha excedido muchísimo y ha pasado los 6 millones de venezolanos fuera del país por el simple hecho de querer buscar un mejor futuro, ya que su país
su país natal no se los ofrece. La salud es un tema bastante preocupante porque, como les mencioné anteriormente, si una de estas personas que no tienen acceso a esos medicamentos, a esa salud, se enferma, prácticamente ¿cómo hace? Es algo que no es nada más que se vive ahorita en la actualidad, sino que desde hace más de 15 años se podría decir ha estado ocurriendo y que cada vez predomina bastante. Ahora bien, dentro de la historia de lo que va la violación de los derechos humanos y los presos políticos, obviamente hay muchísimos casos que se han vivido en este país, pero podemos hacer mención de dos que han sido bastante relevantes y que relativamente han sido recientes. El primero es el del concejal del municipio Libertador en Caracas, Fernando Albán, el cual también fue miembro del partido político de oposición Primero Justicia, quien desafortunadamente el 8 de octubre de 2018 no solo se convirtió en uno de los cientos ejemplos de políticos venezolanos contrarios al gobierno que han sido apresados de manera arbitraria, sino en uno de los más venezolanos que mueren bajo la custodia del Estado. Albán falleció mientras estaba detenido en una instalación del SEBIN, lo cual es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Por declaraciones de la misma Fiscalía, la muerte de Albán había sido un suicidio, puesto que decían que se había lanzado de un 10º piso, lo cual ocasionó su muerte inmediata. 2 años más tarde, en mayo de 2021, la Fiscalía reconoció que Albán había sido lanzado del 10º piso por 2 funcionarios del SEBIN que lo custodiaban en las instalaciones del SEBIN, claramente, en Plaza Venezuela de Caracas. El otro caso bastante reciente es el de Rafael Acosta Arévalo, quien fue un militar venezolano con el rango de capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acosta Arévalo fue víctima de una desaparición forzosa después de ser acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de conspirar para llevar a cabo un intento de golpe de Estado. Acosta Arévalo murió luego de ser sometido a torturas durante su detención por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el Hospital Militar Vicente Salia Zanoja. Ambos casos, tanto el del concejal Albán como el del capitán Arévalo, fueron casos que se demostraron que fueron culpa del gobierno, en este caso del gobierno de Nicolás Maduro, debido a que tanto el concejal Albán y el capitán Arévalo iban en contra del sistema político. Primeramente fueron apresados y posteriormente asesinados bajo las manos del gobierno. Así como existen el caso de ellos dos, también existen muchísimos más, que desde 2014-2015 han venido sucediendo aún más. Y no solo con figuras políticas, sino también con jóvenes venezolanos que levantaron sus voces en busca de la libertad de expresión y un mejor futuro, donde lamentablemente el gobierno los privó de sus derechos humanos y del derecho a la huelga y fueron acusados de terrorismo y de delincuencia. Luego de hablar de todo este tema de lo que es la violación de los derechos humanos, que en realidad es una situación bastante preocupante para los venezolanos hoy en día y que pueden correr el riesgo de ser apresados simplemente por querer hacerse escuchar, podemos decir que la principal solución en esta situación que ha afectado a tantos, pero a tantos venezolanos y por demasiado tiempo, es que el gobierno presente las condiciones para las próximas elecciones y que éstas sean realmente creíbles, sean libres y que no haya intervención directa del mismo Estado o del mismo gobierno ejecutivo, ya que dentro del Consejo Nacional Electoral, lo que es el CNE, se encuentran 3 rectores del gobierno y 2 rectores son de la oposición, llegando como conclusión que las elecciones que han ocurrido últimamente en el país no son creíbles, ya que los resultados han sido amañados y no es un secreto para nadie. ¿Okay? Todos queremos una solución a este problema porque, como mencioné anteriormente, es una situación que nos afecta a todos. Nuestros derechos humanos como venezolanos son constantemente violados y no tenemos la oportunidad de siquiera decirlo,
puesto que al decirlo corremos el riesgo de ser apresados y probablemente asesinados luego de un tiempo. Este tema es bastante amplio debido a que se sitúa y se presenta desde hace muchísimo tiempo, tiene bastante historia. Como les mencioné anteriormente, inició con el gobierno dictador de Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez y de ahora el gobierno de Nicolás Maduro. Si quieren saber más información sobre este tema, recuerden dejármelo en la caja de los comentarios, puesto que sé que es bastante interesante y bastante preocupante, la verdad, para cada venezolano que se encuentra actualmente en el país y que también es bastante preocupante para aquellas personas que emigraron por el simple hecho de no poder hacer valer sus derechos en Venezuela. Sin más que agregar, se despide Anabel Hernández.